Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre el tema de la política económica a aplicarse en la economía venezolana durante el año 1990. Creo que es un buen comienzo decir que la política económica que se implanta en cualquier economía está formada por un conjunto de componentes muy diversos, los cuales se busca, en cierto modo, hacerlos coherentes entre sí, de tal forma que conformen un paquete de un enjambre de medidas que a su vez conforman lo que es la política económica que se implanta dentro de una economía. Así, por ejemplo, podemos hablar del componente de política fiscal, el componente de política monetaria, de política comercial, de política cambiaria, de políticas de sueldos y salarios, política de empleo, y muchos otros componentes que también forman parte de esa política económica integral. Sin embargo, dos de los componentes más importantes, más trascendentales y a los cuales básicamente se refiere todo el mundo cuando habla de política económica, son el componente de política fiscal y el componente de política monetaria. Porque esos dos componentes son los que determinan en mucho el desenvolvimiento, la actuación, digámoslo así, que tiene una economía en un momento dado o durante un lapso dado. La política fiscal básicamente consiste en todo lo que o está relacionada con todas las acciones de las finanzas públicas. Por lo tanto, todo lo que se haga en materia impositiva, por ejemplo, o lo que se haga en materia de gasto público está directamente o estrechamente relacionada con la política fiscal y la forma en cómo ese gasto público se financia, la forma en cómo se financia un exceso de gastos sobre ingresos que pueda tener el gobierno, el sector público en su conjunto. Todo ello pues conforma lo que se denomina pues la política fiscal. Por el contrario, la política monetaria básicamente está directamente relacionada o estrechamente vinculada con acciones tomadas por las autoridades monetarias de una economía, básicamente por el Banco Central, o dirigidas, digamos, por el directorio del Banco Central, el cual toma determinadas acciones o medidas para, por ejemplo, estimular la cantidad de dinero en poder del público, la oferta monetaria, o para restringir su crecimiento. Puede ser, por ejemplo, que en un momento dado las autoridades monetarias consideren que la oferta monetaria, la cantidad de medios de pago en poder del público, se está expandiendo a un ritmo mayor al deseable, y por lo tanto es necesario desacelerar ese ritmo de crecimiento de la oferta monetaria, para lo cual ellos tienen una serie de instrumentos de política monetaria de los cuales pueden hacer uso para lograr ese objetivo. Por el contrario, puede suceder que en un momento dado se considere que la cantidad de dinero en poder del público es escasa, es limitada, hay una situación de iliquidez, de estrechez financiera, y que conviene oxigenar el sistema permitiendo que se expanda la oferta monetaria a un ritmo algo mayor, para lo cual entonces las autoridades monetarias ponen en práctica una serie de medidas o influyen sobre esos instrumentos de política monetaria con el objeto de estimular o de lograr ese objetivo de estimular el crecimiento de los medios de pago en poder del público, de la oferta monetaria. En este programa vamos fundamentalmente a hablar acerca de lo que nosotros estamos previendo puede ser el comportamiento de estos dos grandes componentes de política económica, es decir, el de la política fiscal y la política monetaria. Con respecto al primer componente, es decir, al de la política fiscal, hay que decir que desde mediados de 1989, el gobierno viene anunciando su intención de poner en práctica una serie de planes sociales, de una serie de acciones de expansión de gasto público orientado precisamente a concentrar ese gasto público en actividades que son altas generadoras de empleo, con la finalidad de crear fuentes de trabajo que reduzcan en cierto modo la presión social que se ha creado en el país como producto de la mayor inflación que históricamente se haya vivido en nuestra economía en el año 1989, al superar el 80%, y a la vez al haberse ampliado en una forma notable la situación de desempleo y también de subempleo, es decir, de aquellas personas que trabajan en el sector informal, la cual entre el desempleo y el subempleo afecta a un porcentaje muy superior al 50% de la fuerza laboral. Esa situación hace difícil la condición laboral, hace difícil la condición del trabajador, y por lo tanto uno de los objetivos que se busca con esta política de expansión de gasto público
concentrando ese mayor gasto público en acciones o en actividades que generen empleo por parte del sector público, busca, entre otros objetivos, precisamente crear esas fuentes de empleo y con ello paliar la difícil situación que vive el sector laboral. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué efectos puede tener la implantación de esta política fiscal de carácter expansiva caracterizada por un incremento sustancial del gasto público en 1990, cómo se va a financiar ella y qué efectos podría traer esto sobre la actividad económica en su conjunto. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que una de las cosas que ha sido anunciada en materia de política económica y específicamente en materia de política fiscal para 1990 es que el sector público y específicamente el gobierno central intenta poner en práctica una política expansiva de gasto público orientada a generar nuevas fuentes de empleo y así disminuir la presión social y la presión laboral que se acumuló, que se presentó o desarrolló en la economía en el año 1989. Pues bien, la intención atrás de esta política anunciada es básicamente, como ya dije, concentrar o incrementar en una forma sustancial el gasto público dirigido hacia, por ejemplo, culminación de obras públicas que están próximas a terminar, dirigidas también al mantenimiento de infraestructura, es decir, a todo lo que es el mantenimiento de carreteras, vialidad, obras públicas en su conjunto, así como también concentrar buena parte de este gasto público en el desarrollo de servicios públicos como el de electricidad, agua, etcétera, otros servicios de soporte, y también en proyectos típicamente sociales, algunos de ellos en proyectos de subsidio, otros en proyectos de gastos de educación, salubridad, etcétera. Este tipo de proyectos tienen la característica de ser unos proyectos generadores de empleo, que en su conjunto implican o traen consigo la creación de fuentes de empleo que obviamente van a incorporar a la fuerza laboral, van a incorporar a la fuerza de trabajo de la economía o a las personas empleadas en la economía en unas cantidades de importancia, buscándose con ello la reducción de los niveles de desempleo y de subempleo, que son bastante altos, yo diría que hasta en niveles próximos a los niveles críticos, y de esta forma también que se reduzca en parte la presión social que está presente dentro de la economía. Yo he identificado esta política expansiva de gasto casi como la apertura de unas válvulas que tienen como finalidad reducir la presión, una presión social que se ha ido acumulando a lo largo del año 1989 como producto de todo este disparamiento inflacionario que padecimos en el año anterior y también como producto de una situación de incremento sustancial del desempleo y del subempleo que se produjo como consecuencia de una profunda recesión económica que se vivió en el año 1989 cuando el Producto Interno Bruto, es decir, la producción de todos los bienes y de todos los servicios distintos a petróleo, mostró o experimentó una contracción superior al 10%. Esto es realmente una contracción brutal en cualquier economía y esto obviamente se refleja en que muchas empresas que ven reducido en una forma sustancial sus mercados y que se ven forzados por lo tanto a reducir su nivel de actividad económica, su nivel de actividad productiva, pues también se ven forzados a despedir a una masa importante de empleados, los cuales simplemente pues no pueden mantener sus empleos porque esas fábricas, esos centros donde ellos estaban empleados, simplemente están ahora produciendo a un ritmo sustancialmente menor. Esto entonces hace que haya un perfecto paralelismo entre el nivel de actividad económica y el nivel de empleo. En la medida en que se reduce el nivel de actividad económica, en la medida en que se materializa una recesión económica de importancia, pues en esa misma medida también aumenta el desempleo, aumenta el subempleo, aumentan el número de personas que en el mejor de los casos encuentra trabajo como boneros, como trabajadores a tiempo parcial o empleos en pequeñas unidades de producción donde obtienen unas condiciones de trabajo que están muy lejos de ser precisamente las satisfactorias. Y como ya decía en el segmento anterior,
mucho más del 50% de la fuerza laboral de los trabajadores de Venezuela se encuentran afectados o por situación de desempleo o por situación de subempleo, y esto es algo que definitivamente genera o conlleva una presión social bastante elevada, que a su vez tiene que ser, en cierto modo, reducida precisamente a través de la apertura de esas válvulas que están implícitas, digámoslo así, en el incremento del gasto público con el objeto de generar nuevas fuentes de empleo. Igualmente, otro de los factores que más directamente afectó a la masa laboral y al venezolano en su conjunto, también a la clase media y a una serie a la población en su conjunto, fue el escalamiento inflacionario, el cual no vino acompañado en 1989 por un incremento similar o de igual proporción en los ingresos de los venezolanos, y esto obviamente significó una reducción en el poder adquisitivo de los venezolanos. Los venezolanos simplemente en 1989 se empobrecieron de una forma sustancial, y esto entonces se suma al grave problema de ampliación de desempleo y de subempleo que se produjo en 1989 como producto de esa recesión económica que se vivió. Todo esto pues ha generado esa situación de presión social, de malestar social que todos vivimos, todos palpamos día a día en la calle, y esto entonces es lo que lleva a la necesidad prácticamente imperiosa e impostergable de que esas válvulas se abran para reducir esa presión social y que ello entonces pueda dar opción o permita que el plan de ajuste o el plan de política económica que se piensa poner en práctica en 1990 pueda realmente ser puesto en práctica. De otra forma, el riesgo de que hayan estallidos sociales, de que se llegue a un punto donde se haga prácticamente insostenible el programa, de que ya política y socialmente sea imposible continuar con la política económica que se ha trazado el gobierno, aumentan en una forma sustancial, y esto es precisamente lo que hay que evitar. Es necesario, por lo tanto, que se abran esas válvulas, que el gasto público se expanda y que busque ese gasto público orientarse hacia esas actividades altamente generadoras de empleo que sirva para reducir esa presión. En esto no creo que estemos inventando nada los venezolanos. Yo creo que todo plan de ajuste similar o más o menos similar al que está aplicando Venezuela desde marzo de 1989 a esta parte, tiene siempre un componente social, tiene siempre un componente de plan social. Inclusive en los casos más extremos, como por ejemplo el plan de ajuste de Bolivia, que se comenzó a implantar desde 1985 por el gobierno del presidente Paz Estenssoro, buscando precisamente el control del gravísimo problema hiperinflacionario, una inflación desatada que superó inclusive o que superaba el 20.000% por año en esa economía. Esos planes de ajuste fueron sumamente severos, con unas consecuencias sociales tremendas, devastantes, pero a su vez esos planes de ajuste o ese plan de ajuste que fue exitoso, hasta el momento se logró el objetivo de reducir en una forma sustancial la inflación de esa economía, también tenía un componente social, inclusive aceptado por los organismos multilaterales internacionales como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que tradicionalmente pues se le plantea como el organismo más inflexible en materia de ortodoxia económica. Pues bien, estas instituciones incluso aceptan o permiten que estos planes de ajuste vengan acompañados también por algunos planes sociales caracterizados por la concentración o la expansión de gasto público orientado hacia estas actividades generadoras de empleo, etcétera, que busquen precisamente reducir la presión social, mantener la presión social más o menos bajo control, condición que es absolutamente fundamental e indispensable que se presente para hacer viable el esquema. Pues bien, es por eso que es lógico esperar que en el año 1990 el gobierno implante y de hecho lleve a la práctica una política expansiva de gasto público, concentrando u orientando ese mayor gasto hacia estas actividades. Máxime cuando el gobierno quiso implantar esas políticas económicas en la segunda mitad de 1989, pero no lo hizo, entre otras razones, por una serie de problemas de tipo político y de tipo burocrático que impidieron ponerse de acuerdo al Ejecutivo con el Congreso Nacional, que tenía que dar el permiso o las aprobaciones respectivas para estos planes de ajuste o para estos planes de expansión de gasto público, y ello hizo entonces que prácticamente la totalidad o buena parte de ese gasto excedentario con fines sociales se tuviera que postergar hacia el año 1990, y es por eso que es lógico prever que en el año 90 sí va a materializarse esos planes expansivos de gasto,
y que este año, por lo tanto, seamos testigos en Venezuela de un incremento de gasto público bastante importante. Entre las fuentes que van a servir para cubrir ese mayor gasto público están una serie de préstamos que se piensan obtener en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Y también fuentes internas, porque entre otras cosas el gobierno, que tuvo una pérdida cambiaria sumamente intensa en el año 1989, porque aquella parte de las cartas de crédito que reconoció a 1450 le implicaron a él, al gobierno o al sector público, unas pérdidas cambiarias muy intensas, ya que compraban dólares a 38, 39 o 40 bolívares por cada dólar y vendían ese dólar para cancelar las cartas de crédito reconocidas a 14.50. Esto obviamente habría una brecha por cada dólar que vendían sumamente grande, sumamente intensa, y esto generaba una pérdida cambiaria que obviamente se tenía que considerar como un gasto excedentario o por lo menos como una limitación a las fuentes de ingreso del sector público. Al no ser esta situación de pérdida cambiaria recurrente, ya que en el año 1990 esas pérdidas cambiarias para pagar todavía cartas de crédito pendientes de 1988 son muy pequeñas, ya son prácticamente nimias, pues eso significa que esos recursos que se perdieron en el año 1989 van a estar disponibles en 1990 y los mismos van a ser en cierto modo utilizados para cubrir ese mayor gasto público. E incluso esa política expansiva de gasto cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales que le están prestando a Venezuela, al sector público, al gobierno venezolano, precisamente o en parte para que pueda realizar estos planes de expansión de gasto. Por lo tanto, pues podemos concluir que en el año 1990 va a implantarse una política expansiva de gasto orientada precisamente a esos fines sociales y a reducir esa presión social. Sin embargo, ¿qué pasaría o qué se puede esperar con respecto a la política monetaria a implantar las autoridades monetarias, las autoridades del Banco Central? En este sentido, yo creo que en materia monetaria es muy probable que se presente lo diametralmente opuesto, es decir, lo contrario a la política fiscal, y que más bien seamos testigos en 1990 de una política monetaria de carácter restrictiva, es decir, una política donde el Banco Central, el directorio del Banco Central, las autoridades monetarias del país, van a intentar aplicar, digamos, una política monetaria, movilizar, utilizar los instrumentos de política monetaria que están a su alcance, con la finalidad de restringir en la mayor medida posible el crecimiento de la oferta monetaria, porque, entre otras cosas, ellos están buscando como primera prioridad el control de la inflación o la reducción de la inflación. Y uno de los mecanismos tradicionales de medidas de política económica orientadas a la restricción de la inflación consiste precisamente en restringir la cantidad de dinero en poder del público, que a su vez restringe o limita la capacidad de compra de la población, así mantienen a raya el consumo, mantienen a raya la demanda e impiden que se presenten problemas de crecimientos desproporcionados o desmedidos de ese consumo, de esa demanda, que a su vez presione los precios al alza, es decir, que a su vez genere presiones inflacionarias adicionales. Es por esto que, o esta es una de las razones, y cuando volvamos de comerciales vamos a ver qué otras razones pueden mover a la autoridad monetaria a implantar esta política monetaria restrictiva, es que vamos a ser testigos muy probablemente en 1990 de una política monetaria restrictiva, de una política monetaria que busque la restricción del crecimiento de la oferta monetaria en la mayor medida posible con la finalidad de obtener estos objetivos. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que es muy probable que en 1990 el Banco Central implante una política monetaria de carácter restrictivo en Venezuela, a diferencia de la política expansiva de gasto público que piensa o que probablemente implante el sector público o el gobierno. Esto es una cuestión por demás curiosa que puede llevar a muchos a pensar que va a haber una inconsistencia de política económica, porque por una parte tenemos a un gobierno incrementando el gasto público y por otra tenemos a un Banco Central más bien restringiendo la cantidad de dinero.
Y en cierto modo, pues esto puede llevar a esa confusión de que aquí hay una contradicción, de que no están de acuerdo las autoridades monetarias con las autoridades fiscales. Yo no creo que esto debe llevar a mayor problema o a mayores conclusiones negativas a los venezolanos, porque esto inclusive se estudia en la teoría económica como algo natural, que bajo algunas circunstancias o determinadas circunstancias es perfectamente lógico que haya esta dicotomía, que haya esta inconsistencia aparente entre la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria expansiva lo que va buscando en el año 1990 es precisamente la generación de fuentes de empleo, la canalización de recursos o de los gastos públicos hacia esa fuente de generación de empleo que vaya a reducir la presión social existente, y por la otra la política monetaria restrictiva lo que va buscando es fundamentalmente la limitación de las presiones inflacionarias en el país, inclusive la reducción de la presión inflacionaria en el país. Y una de las cosas que tradicionalmente tienen que hacerse para impedir presiones inflacionarias dentro de cualquier economía es restringir o limitar por lo menos el ritmo de crecimiento, de expansión de los medios de pago en poder del público, es decir, la disponibilidad de medios de pago en poder del público, que a su vez limite la capacidad de compra de la población. Es probable que el Banco Central implante esta política monetaria de carácter restrictivo a través de una serie de medidas que están a su alcance, como por ejemplo restringirle el crédito que le otorga el Banco Central a los bancos comerciales a través de operaciones de redescuento, anticipos o reportos, los cuales buscan, o con esa finalidad, que los bancos comerciales también limiten sus posibilidades de otorgamiento de crédito. También puede ser que el Banco Central a lo largo de 1990, por ejemplo, utilice mecanismos de elevación de las tasas de encaje requerido, es decir, le aumenta el porcentaje de los depósitos bancarios que tienen que ser mantenidos en forma líquida o guardados en forma de depósitos de reserva, particularmente en el Banco Central, y cuanto mayor sean estos requerimientos de reserva a los bancos comerciales, pues menor es la capacidad que tienen los bancos comerciales de otorgar crédito. También es factible que el Banco Central siga vendiendo bonos cero cupón o obligaciones que emite a través de la bolsa de valores, con lo cual entonces sustrae recursos del público. Cuando el Banco Central vende esos bonos, retira de circulante del público y sigue utilizando pues otra serie de medidas de política monetaria que tradicionalmente se han visto ponerse en práctica, o que se han visto en la práctica desde la segunda mitad particularmente del año 1989. Esto, como ya les dije, busca la restricción de la presión inflacionaria, porque el Banco Central sabe claramente que su objetivo central tiene que ser precisamente la restricción de la inflación, el control de la inflación, la reducción al máximo nivel posible de la inflación, porque mientras exista altos niveles de inflación, pues es imposible pretender, o es casi utópico pretender, que las tasas de interés, por ejemplo, puedan bajar. No pueden haber bajas tasas de interés con altos niveles de inflación, porque, como ya lo hemos dicho múltiples veces en otros programas, eso implicaría que la gente entonces viera como un excelente negocio pedir prestado dinero barato a bajas tasas de interés y con ello comprar cosas que aumentan de precio o de valor con la inflación en un porcentaje mucho mayor. Y por lo tanto esto exige que las tasas de interés estén por encima de la tasa de inflación, entre otras cosas también para que la gente se estimule a ahorrar, porque lo que recibe de tasas de interés, o por concepto de tasas de interés, es mayor a lo que le come en poder adquisitivo, en valor a esos ahorros, la inflación. Igualmente, si queremos tener un tipo de cambio más o menos estabilizado, sin mayores sobresaltos, sin mayores presiones alcistas de las divisas en el mercado cambiario, una de las cosas que tenemos que hacer es controlar la inflación, y por lo tanto tiene y debe ser prioridad absoluta de la política económica, o de uno de los objetivos más prioritarios de la política económica, lograr el control de la inflación, la reducción de la inflación, y es por ello que el Banco Central tiene que seguir esa política restrictiva en materia monetaria, máxime cuando el gobierno está implantando una política fiscal de carácter expansiva, a través de la cual está inyectando recursos a la actividad económica en busca de un objetivo también prioritario en la política económica, que es reducir las presiones sociales, crear nuevas fuentes de empleo y con ello, en cierto modo, paliar la situación tan difícil que está viviendo el sector laboral y los venezolanos en su conjunto, la sociedad venezolana en su conjunto. Fíjense entonces ustedes cómo
la búsqueda de este doble objetivo de reducir la presión social, de mejorar la condición laboral de los trabajadores, y por la otra, la necesidad de restringir la inflación, llevan a que estos dos grandes componentes de política económica, política fiscal y monetaria, en cierto modo sean contradictorios, pero que ello no debe llevar a la confusión de que esto implica un divorcio o implica una indisciplina por parte de las autoridades económicas, sino que plenamente se justifica que haya políticas fiscales y monetarias, en cierto modo, encontradas, antagónicas entre ellas, pero que ambas van buscando objetivos fundamentales de la política económica. Como se ve, no nos queda un año fácil, nos queda un año lleno de retos en la economía venezolana, retos que a su vez van a tender a ser superados, u objetivos que van a tender a ser logrados a través de estas manipulaciones, de estas difíciles o complejas manipulaciones de la política económica, precisamente para ir logrando estos múltiples objetivos, en muchos casos muy difíciles de alcanzar, que tenemos ante nosotros en el año 1990. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.